Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, a través de la Regiduría de Derechos Humanos y de Igualdad de Género, agradece la asistencia de las personas que nos acompañan esta tarde por medio de las redes sociales y plataformas digitales, donde se transmite este evento. Agradeciendo también a nuestro invitado que nos acompaña esta tarde. Razón por la cual saludo de manera afectuosa al maestro Juan Maldonado Vargas, quien será nuestro invitado el día de hoy. Muy buenas tardes, maestro. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ahora bien, me permitiré leer un breve, muy breve extracto de la semblanza de nuestro invitado de esta tarde, quien es originario de Oaxaca de Juárez, con raíces zapotecas, de padres originarios de Villa Hidalgo y Alalac, Sierra Norte. Por lo que respecta a su formación académica, es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Tiene especialidad en Periodismo e Investigación desde los Derechos Humanos, becario de la Universidad Iberoamericana Campus Santa Fe, programa Aprende, Cátedra de Libertad de Expresión UNESCO, maestría en Derechos Humanos, Democracia y Justicia Constitucional por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, maestría en Derecho de las Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas por la Academia Interamericana de los Derechos Humanos, Universidad Autónoma de Coahuila, formación en materia de libertad de expresión por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. En el ámbito del activismo social, actualmente presidente del Instituto de Capacitación en Derechos Humanos, AC, coordinador jurídico del Frente Estatal en Defensa de los Derechos de los Periodistas en Oaxaca, coordinador jurídico del Club de Periodistas de Antequera, socio fundador de la Fundación Enlace Cultural AC, entre otros. Ahora bien, el día de hoy abordaremos un tema por demás importante e interesante, como lo es precisamente la libertad de expresión como un derecho humano. Un tema que, como lo mencioné, resulta interesante por la trascendencia e impacto que tiene en la actualidad, donde nuestro invitado nos compartirá desde la óptica de la experiencia todo su conocimiento respecto del tema. Asimismo, como se mencionó, este programa normalmente lo conduce la licenciada Mirna López Torres, quien es regidora de Derechos Humanos y de Igualdad de Género del municipio de Oaxaca de Juárez. Pero en esta tarde no se encontrará presente por causas de fuerza mayor, por lo cual conducirá el maestro licenciado Eric Carmona López, asesor de la regidora de Derechos Humanos y de Igualdad de Género del municipio de Oaxaca de Juárez. Por lo que le saludo, le doy la bienvenida y le cedo el uso del micrófono, no sin antes desearle buena tarde a todas y a todos. Muchas gracias. Gracias, licenciado Francisco. Gracias. Maestro Juan Maldonado, muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Reciba un caluroso saludo de parte de la maestra Mirna López Torres, regidora de Derechos Humanos y de Igualdad de Género de nuestro municipio de Oaxaca de Juárez. Y bien, pues damos inicio a esta tarde, ¿no?, a nuestro encuentro de ideas con un tema por demás interesante, ¿no?, la libertad de expresión como un derecho humano. Llama la atención esta palabra, este encabezado que podemos darle hoy a nuestro encuentro de ideas, porque pues es una forma tan común a veces de realizarlo, ¿no?, de buscar, de recibir, de difundir de alguna u otra forma, pues lo que nosotros podemos expresar, ya sea oral, escrito o por algún mecanismo que seguramente nos estará contando el maestro, ¿no? En ese sentido, continuando con la dinámica que tenemos en nuestro programa, maestro Juan Maldonado, voy a hacer la primera pregunta para que nos pueda usted compartir con el público que nos acompaña, pues respecto de este tema, libertad de expresión como un derecho humano. Para ello, pues empezaríamos con la parte general, maestro, y yo le preguntaría, ¿qué es la libertad de expresión? Sin duda, maestro Eric, muchísimas gracias por la presentación y a todo el equipo de la Regiduría de Derechos Humanos. Muchísimas gracias por esta invitación. Efectivamente, el tema de derechos humanos es muy amplio, que abarca el derecho a la vida, a la seguridad, a la alimentación, al libre tránsito, al libre pensamiento de expresión propiamente, y que dentro de esta gama nos enfocamos propiamente el día de hoy al tema de la libertad de expresión como un derecho humano. Antes de iniciar la charla, quiero citar una frase que en lo personal me gusta citarlo en los diferentes eventos que me han invitado a participar. Es del discurso pronunciado por Benito Juárez García el 15 de julio de 1861, al asumir la presidencia constitucional. Él manifiesta al Congreso propiamente:
Yo no reconozco otra fuente de poder más que la opinión pública. Mi afán será estudiarla, mi invariable empeño sujetarse a sus preceptos. A los hombres que estén enfrente de ella, toca ilustrarme y advertirme, y mi mayor satisfacción será obsequiar las indicaciones que me hagan, fundadas en justicia y en razón. Sin duda, esta frase tiene unos elementos primordiales de lo que es la libertad de expresión como un derecho humano, la manifestación de ideas, pero también lleva implícito el otro elemento, el ejercicio periodístico, que son propiamente dos temas totalmente diferentes. No hay una definición propiamente de lo que es la libertad de expresión. Hay una combinación y hay una aproximación de lo que han establecido las relatorías de la libertad de expresión de la Corte Interamericana, de la Comisión Interamericana y de las Naciones Unidas. La misma Corte Interamericana y sus jurisprudencias ha dado aproximaciones desde el punto de vista legalista y establece el artículo 3 en el caso de Oaxaca, en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el 13 de la Convención Americana y el 19 de la Declaración Universal, nos dan una aproximación de lo que establece de manera legal. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial administrativa, sino en el caso de que ataque la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito o perturbe el orden público, el derecho a la información será garantizada por el Estado. De este artículo sacamos varios elementos. Por un lado, el derecho individual que todo ciudadano tiene para expresar libremente sus sentidos, su manera de cómo se siente, sus pensamientos, sus ideas, de acuerdo a su desarrollo personal, individual, profesional, académico, religioso inclusive, en la cual yo, ser humano, tengo la posibilidad de expresarme libremente. Pero también no perdemos de vista, mi derecho termina donde inicia el derecho de los terceros o de la otra persona. Y entonces ahí tenemos una limitante de la cual podemos decir que no podemos decir tan abiertamente las cosas porque, como ya lo vimos en el marco jurídico, nos pone una limitante. El elemento individual, yo, ser humano, tengo la posibilidad de expresarme libremente en todos los sentidos, siempre y cuando no genere un delito, no perturbe la paz o afecte a terceros. Ese es un tema de derecho individual propiamente, como decir, María tiene el derecho de expresarse, Juan tiene la posibilidad de decir cómo se siente el día de hoy, Enrique tiene la posibilidad de estar de acuerdo o no de acuerdo con lo que en un momento dado la otra persona puede decir. Pero, sin embargo, tiene esa posibilidad de respetar libremente ese derecho que la otra persona tiene para poder expresarse. Ese es un elemento individual, pero también tenemos el elemento colectivo. Por eso la dualidad de este derecho de la libertad de expresión, el tema de la información, el acceso a la información o la posibilidad que yo tengo como ser humano de recibir información, desde luego hablamos de una información de calidad de los medios de comunicación, llámese radio, llámese televisión, prensa escrita, portales de internet, Twitter, redes sociales, cual sea la red social que se esté utilizando y que esté de moda, finalmente hay ciertas limitantes. Y a partir de ahí, el derecho humano a la libertad de expresión y el derecho humano a recibir esa información propiamente de calidad. Pero en este elemento de derecho a recibir información va implícito también otro elemento, el ejercicio periodístico. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido en sus diferentes jurisprudencias, en un cuadernillo que ha emitido sobre varios casos que ha conocido a nivel continente americano, exceptando Estados Unidos, que tienen reconocido lo que es la Convención Americana y desde luego la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha manifestado en esa jurisprudencia la importancia que tiene el ejercicio periodístico, ya que a partir de la libertad de expresión, que va muy de la mano del ejercicio periodístico, se puede medir a los gobiernos qué tan democráticos son. Se puede buscar el mecanismo para que se cumplan los demás derechos, el derecho a la vida, el derecho a la seguridad, el derecho a la salud, el derecho al medio ambiente, el derecho a la libertad de libre tránsito que tenemos todos. Y a partir de esos elementos, los estándares de protección en materia de libertad de expresión son bastante amplios que permite a cada ser humano poder expresarse de manera libre,
de manera directa, cual sea el medio que pueda utilizar. Llámese pintura, llámese escritura, llámese lenguaje de señas, llámese videos, llámese televisión, radio, prensa escrita, periódicos, revistas, cual elemento que tengamos de manera, inclusive en las redes, lo que es el uso de las tecnologías modernas o las redes sociales que tenemos ahorita como WhatsApp, Twitter, Facebook, Instagram, nos permiten de manera directa expresar libremente lo que sentimos, nuestra manera de pensar y sobre todo ese es el marco que nos permite una regulación a nivel constitucional y a nivel internacional. Es interesante, maestro, porque me llama bastante la atención, sobre todo el inicio, cuando refiere que, pues en realidad no hay una definición. Y pareciera muy lógico, ¿no? En el sentido de decir, pues es que empiezas a limitar, y estamos hablando de expresar, ¿no? O sea, no vamos a limitar en un concepto y esta parte interesante de que hay aproximaciones, ¿no? Porque en ese contexto, pues es importante llegar a todas estas actividades que ustedes planteaban, y sobre todo en esta última que aterrizó, que ocuparemos una pregunta más adelante, ¿no? El periodismo, pero que sin duda también es una parte muy, muy importante, como usted lo ha referido en el tema de la expresión. Maestro, ya nos queda, ya empezamos en la parte general, le decía, ¿no? Ya vimos qué es la libertad de expresión en esa aproximación. Y ahora quisiera hacerle otra pregunta más. ¿Cómo entonces debemos promover la libertad de expresión como un derecho humano? Usted abordaba que además era un derecho humano. ¿Cómo lo debemos abordar? ¿Cómo lo debemos promover? Porque a veces lo tenemos, pero bueno, hay que promoverlo, ¿no? Hay que generarlo. ¿Cómo podríamos hacerlo, maestro? Sin duda, el tema de la libertad de expresión, con esa posibilidad que yo tengo como ser humano de expresarme libremente, desde el derecho individual, pero también desde el derecho colectivo, que una sociedad tiene el derecho de poder informarse, de generar información. Desde luego, yo repetí hace un momento, lleva implícito el tema del ejercicio periodístico. Aquí hay dos elementos fundamentales. Desde luego que en ambos debe aplicar la seriedad, la responsabilidad de lo que se dice, el profesionalismo, como se debe de manejar la información, y desde luego no debe de ser generador de violencia o de un delito. Que mi opinión no genere un delito o una conducta tipificada. Y a partir de ahí existe la responsabilidad de todo ser humano de lo que voy a decir, de lo que voy a generar, sirva para la sociedad en general. ¿Cuál es la finalidad del tema de la libertad de expresión? El generar una opinión, que la sociedad esté informada con todos los medios de comunicación y yo, ser humano, tendré la posibilidad de poder absorber, hacer mío, compartir, difundir o en su momento generar esa opinión para estar debidamente informado. Desde luego, existen de todo tipo de medios de comunicación, radio, televisión, prensa escrita, y de repente la información no se coteja y se difunde de manera rápida, como mediáticamente se hace uso de los medios de comunicación. Voy a poner un ejemplo rápido, se acordarán hace aproximadamente unos 10 años, en el estado de Veracruz, hubo una cuestión de crimen organizado en la cual habían tirado unos cuerpos y 3 jóvenes pusieron en Twitter algunas fotografías, difundieron, y en ese momento la Fiscalía de Veracruz empezó inició una averiguación previa en ese entonces por terrorismo digital, en la cual se difundía esa información que aparentemente era falsa. Desde luego, la Suprema Corte de Justicia, después de todo un procedimiento, atrajo el tema y en ese tema se ponderó la libertad de expresión y el uso de las redes sociales. Pero también hay el elemento que yo decía, la seriedad y la responsabilidad, cómo se debe utilizar todos estos medios de comunicación. Si bien es cierto que yo tengo toda esa libertad y esa posibilidad de decir abiertamente lo que yo siento, lo que a mi modo de ver, de acuerdo a mi carrera universitaria, académica, o incluso cualquier ser humano que no ha tenido la fortuna de abrazar una carrera universitaria, pero ha tenido la escuela más importante que es la vida, la experiencia, el crecimiento y el desarrollo,
a través de los conocimientos que se van transmitiendo en nuestras comunidades, lo que era la famosa palabra antigua, la transmisión de conocimientos que va muy de la mano del ejercicio de la libertad de expresión. Ese elemento fundamental nos permite ser responsables de lo que yo puedo decir. Traigo otro tema rápidamente. Hay un caso de la Suprema Corte de Justicia que se puso en tela de juicio sobre dos medios de comunicación, dos revistas propiamente, La Jornada y lo que es Letras Libres. En un procedimiento donde, en una entrevista que se estaba pidiendo por parte de Letras Libres en cuanto al juez español Baltasar Garzón, que venía a México y daba una entrevista, Letras Libres acusó en una columna de opinión de un periodista, Fernando, manifestaba de que La Jornada había participado y tenía esa ideología del tema de los separatistas y todo esto. Letras Libres lo que hizo es, La Jornada lo que hizo es demandar daño moral y la violación a los derechos de privacidad que ellos tenían. Desde luego el caso llegó hasta la Suprema Corte de Justicia, varios amparos que se ventilaron ahí, y finalmente entramos al juego de derechos, la combinación o la ponderación de derechos, la libertad de expresión que se tiene, pero también el derecho al honor, el derecho a la imagen, el derecho a la vida privada, el derecho a la libertad, el derecho a la familia, que debe estar garantizado también. En un momento dado, pues en esta coalición de derechos, las mismas autoridades jurisdiccionales tienen que valorar los criterios que la Corte Interamericana ha establecido, es que se tiene que ponderar lo que es la libertad de expresión, pero también se tiene que cuidar propiamente los derechos. La misma Corte en una jurisprudencia establece que se tiene que cuidar los derechos de la infancia, de los adolescentes, para proteger su sano desarrollo. Pero también se tiene que ponderar el tema de libertad de expresión. Ese tema, como varios temas que ha conocido la Suprema Corte de Justicia en más de 15 amparos que se ven reflejado el tema de libertad de expresión, sin duda puntualiza ese tema, pero también tenemos la limitante con los demás derechos. Muchas gracias, maestro. Vamos caminando con estas respuestas muy bien, creo que va quedando muy claro este tema que acaba de abordar de la promoción, y creo que, como bien lo refirió, el tema de la seriedad, el tema de ser responsable y de ser profesional, marca un estilo, ¿no? Una forma. La fuente, ¿no? Va a ser importante en el tema de la expresión, ¿no? Porque, como bien lo refiere, pues podemos expresarnos, pero ¿cuál trabajo es serio? ¿Cuál trabajo es responsable? ¿No? En ese contexto. Entonces, creo que es de suma importancia es promover esta parte, ¿no? Esta parte de la libertad de expresión, pero en un trabajo, me quedo con esos tres conceptos: seriedad, responsabilidad y profesional. Creo que habla de un buen trabajo. Hacer ese límite que usted ha comentado, ¿no? En el de, sí, estoy libre, pero no trastocar o no llegar, ¿no? A trastocar el derecho de la otra parte. En ese contexto, maestro, ya veíamos entonces el acercamiento al concepto de qué es la libertad de expresión, cómo lo debemos promover, pero ahora entonces la pregunta sería, ¿cómo debemos garantizar esa libertad de expresión? Sin duda ese es el reto de muchas autoridades, el cómo garantizar la libertad de expresión como un derecho humano y también el derecho colectivo, el derecho social de lo que es el ejercicio periodístico. Rápidamente, quiero citar el artículo 13 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, establece la libertad de pensamiento y de expresión. En otros documentos normativos se establecen el derecho de la libertad de expresión, de la libertad de opinión, pero propiamente el artículo 13 nos dice: toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir, difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, escrita, de forma impresa, artística o por cualquier otro procedimiento de su elección. Si nos damos cuenta, aquí no hablamos del tema del uso de las tecnologías, sin embargo, ya está consagrado el tema de las tecnologías y de las redes sociales. El ejercicio del derecho previsto en el inciso antecedente
no puede estar sujeto a previa censura, sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar el respeto de los derechos, la reputación de los demás, la protección de la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral pública. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales, particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas o en seres y aparatos usados en la difusión de la información. El marco jurídico de garantía de la protección del derecho humano a la libertad de expresión es bastante amplio. En el caso concreto de Oaxaca, el artículo 3 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca consagra el derecho a la libertad de expresión. El artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos nos garantiza también. El Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 19, nos establece que nadie puede ser molestado a causa de sus opiniones. Toda persona tiene la libertad de expresión. Este derecho comprende la libertad de recibir, buscar información y difundir. A raíz de este marco jurídico que se ha ido consolidando, a la par, ha sido utilizado también este tema de la libertad de expresión por ciertos gobiernos dictadores que han limitado. Y la experiencia, hay que ver un poquito de historia, cómo se ha dado en América Latina el uso o la manera de cómo las autoridades también han querido callar. Tristemente, ahí viene el tema donde involucra el ejercicio periodístico, y a raíz de estas manifestaciones que ha habido, se han creado diferentes relatorías de la libertad de expresión. La Relatoría de Libertad de Expresión de la Corte Interamericana, de la Comisión Interamericana, de las Naciones Unidas propiamente, que hace 3 años por primera vez se reunieron las 3 relatorías, tratando de sacar diferentes documentos que permitan ayudar a las autoridades jurisdiccionales o autoridades en general para que puedan entender la importancia de la libertad de expresión como derecho humano, pero también como un derecho social que permite fortalecer a las instituciones, que permite fortalecer a las autoridades y desde luego es una manera en cómo se puede medir la calidad democrática de todas las entidades o estados o países, naciones y de las mismas autoridades. El marco jurídico es bastante amplio. La Convención Americana en el artículo 13, la Declaración Americana de los Derechos del Hombre en el artículo 4, la Convención sobre los Derechos del Niño también le da la posibilidad en su artículo 13, la Convención Internacional para eliminar todas las formas de discriminación racial en su artículo 4 establece la posibilidad de la libertad de expresión, la Carta Democrática Americana en el artículo 4, la misma Constitución de la UNESCO en su artículo 1 establece esa posibilidad, y bueno, la Constitución también de los Estados Unidos de América de 1787 en su primera enmienda establece un amplio margen de lo que es la libertad de expresión. Y aquí viene otro elemento fundamental. No es lo mismo hablar de un derecho de libertad de expresión entre particulares, entre personas normales, o hablar de un derecho humano de la libertad de expresión entre autoridad y un particular. Ahí siempre ha existido esa polémica. Lamentablemente muchas autoridades han utilizado ciertas herramientas o mecanismos legales, recursos legales, para tratar de intimidar o limitar el ejercicio periodístico o la libertad de expresión. Y lo que sí debemos de entender es que una autoridad, un servidor, va a ser más observado por parte de la ciudadanía, y ese es el criterio de la jurisprudencia tanto de la Suprema Corte de Justicia como de la Corte Interamericana, en la cual establecen que en el caso de los servidores se exceptúa un poco porque la libertad va más allá de verificar todo el acontecer que propiamente desarrolla una autoridad. Maestro, excelente reiterar este camino, ¿no? De conocer, somos libres de expresarnos de diferentes formas, usted lo ha abordado perfectamente, hay que hacerlo con esa seriedad, esa responsabilidad. Pero además nos acaba de determinar que hay un amplio, ¿no? Hay un amplio marco jurídico, ¿no? Tratados, constituciones y demás,
que además que lo garantiza, ¿no? Está garantizado, está regulado, está normado, y tiene eso, incluso esos límites a lo mejor como comentaba con las autoridades. Ha tocado bastante el tema del periodismo, maestro, y en ese contexto me gustaría entonces hacer una pregunta más puntual. ¿Qué nos puede comentar? Con todo esto que ya nos dijo que está en un marco jurídico y que está garantizado y que se debe promover además con los medios, ¿qué nos puede comentar respecto a los periodistas? Ahora sí, que en el ejercicio de su profesión han sido hostigados o incluso algunos pues los han privado de la vida. ¿Qué nos puede comentar al respecto, maestro? Tristemente es un tema bastante complejo, bastante delicado. Muchas autoridades, y lo digo con ese respeto, muchas autoridades han creído que el periodista es un enemigo al que hay que callar. Y es todo lo contrario. El periodista busca, crea, documenta. Hablamos de investigaciones profesionales que han servido a la Suprema Corte de Justicia y a organismos internacionales para tratar de buscar la verdad. ¿Qué busca el periodista en sí? En el ejercicio profesional busca encontrar la verdad. Esa verdad histórica que famosamente decimos todos, busca encontrar cuáles fueron las consecuencias, por qué se sucedieron esos hechos, o por qué se llegó a determinada conducta, o por qué se generó determinado delito. Y desde luego, a partir de ahí, grandes investigaciones se han generado y que han tratado de hacer un cambio en nuestro sistema jurídico mexicano. Toco rápidamente un tema de La Última Tentación de Cristo, una película muy famosa que tuvo que llegar hasta la Corte Interamericana de los Derechos Humanos porque en Chile propiamente se prohibió. La Constitución de Chile establecía una limitante para poder publicar este tipo de películas por el tema religioso que implica. Fuera de ahí, se llevó todo un procedimiento y es uno de los casos en que creo yo que la Corte Interamericana fue más allá de entender el poder soberano de Chile y generó una modificación a la Constitución propiamente que era incompatible o no iba de acuerdo a la Convención Americana de los Derechos Humanos. Se tuvo que modificar ese artículo de la Constitución de Chile para que se pudiera publicar o difundir, transmitir esta cinta cinematográfica. Hay varios casos muy interesantes a nivel nacional de cómo las investigaciones de grandes periodistas han generado ese debate. Actualmente hay uno de los temas que se va a definir por parte de la Suprema Corte de Justicia y que se pone en la mesa de discusión el tema de la libertad de expresión, el ejercicio periodístico, frente a los demás derechos. El caso de Sergio Aguayo y un exfuncionario Moreira, en la cual literalmente las palabras que afectaron mucho fue que destila corrupción. Así lo dijo el periodista Sergio Aguayo. En una primera instancia no procedió la demanda civil, se fue la apelación, la confirmaron, llegaron a los amparos y bueno, finalmente la Suprema Corte ya trajo el caso, está por resolverse, en la cual se va a definir el alcance que tiene el ejercicio periodístico o la libertad de expresión contra el tema del daño moral o el derecho a la imagen o el derecho al honor. Recientemente, no olvidemos el caso de la periodista y activista en derechos humanos Lidia Cacho con su famoso libro Los demonios del Edén, en la cual después de toda una investigación logra demostrar que existía un tema de tráfico de temas sexuales infantiles y bueno, toda esa investigación que ha permitido. Esa es la importancia del ejercicio periodístico, el buscar, el difundir, el cotejar, el crear una opinión para que la ciudadanía tenga todos esos elementos necesarios y desde luego la ciudadanía, pues en uso de su razonamiento, pueda definir qué es bueno, qué es malo, qué es válido o qué le permite quedarse y qué le sirve para su desarrollo en la vida diaria. Tristemente, el ejercicio periodístico está siendo atacado en todos los medios.
Desde luego, hay de periodistas a periodistas, y hay que decirlo, ¿no? El mejor juez inicia por su propia casa y hay que ventilarlo. Hay periodistas que tienen ese profesionalismo, esa seriedad, esa calidad, y que han generado esa trayectoria y que no venden esa conciencia o no venden esas plumas, ¿no? Tristemente se da de todo. Como coloquialmente decimos, en la viña del Señor, pues hay de todo. Pero el tema que preocupa es que hasta dónde esta opinión que yo pueda generar a través de una investigación me pueda generar o me cause daño o me genere un delito o inclusive lleguen a agredir a la familia o pueda perder la vida el periodista. En un recuento en los últimos años, tristemente, 140 comunicadores asesinados en México en los últimos 19 años. Y así lo tiene documentado este artículo 19. 129 varones, 11 mujeres. En el sexenio propiamente de Vicente Fox, 22 periodistas asesinados. Felipe Calderón Hinojosa, 48 periodistas. Enrique Peña Nieto, 47 periodistas. Y en lo que va en estos 2 años y medio, 20 periodistas de la actual presidencia. Desde luego, no es que ellos sean los responsables de, pero por el mandato que llevan, se ha atacado mucho al ejercicio periodístico. En el 2006 tuvimos la posibilidad de participar a nivel nacional en diferentes foros y a través de la PGR y de la libertad, de la Relatoría de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana, se logró que 24 entidades federativas despenalizaran el delito de difamación, calumnias e injurias. Y ese era un elemento que había sido utilizado por muchas autoridades para tratar de limitar el ejercicio periodístico. El mismo criterio de la jurisprudencia de la Corte Interamericana nos establece que se debe hacer el menos uso del tema penal para tratar de callar la libertad de expresión, por la dimensión de lo que implica. Lo que se tiene que fortalecer en todo caso es las demandas de daños de responsabilidad civil, por daño moral, a imagen, familia, para tratar de restar ese exceso de lo que sería la libertad de expresión. Pero sin embargo, gracias a esas investigaciones de periodistas, yo creo que se ha avanzado y se seguirá avanzando y se seguirá ventilando donde exista impunidad, corrupción, y que a partir de ahí sea un termómetro para las autoridades que les permita verificar en qué se están cumpliendo o en qué están fallando o en qué falta por atender mayor el tema, y a partir de ahí sea esa combinación, la autoridad con periodistas, y que finalmente quien termine ganando o seamos todos los que formamos parte de esta sociedad. Lamentable siempre no va a ser pues que alguien pierda la vida, y sobre todo pues en el ejercicio de una profesión, ¿no? Y sobre todo abriendo esta gran brecha que también existe todavía, ¿no? En este tenor. Maestro, nos ha dado además una gama de autores, ¿no? Fuentes obligadas para retroalimentarnos, libros, hay que checarlos, eso es muy importante también en el tema de la expresión. Usted, más allá de lo que hemos venido platicando y en la misma charla, ha dejado esos puntos importantes, creo, para las personas que nos acompañan. Maestro, hay una pregunta que muchas gentes se hacen en el tema o las personas más bien nos hacemos a veces, incluso en el tema de la libertad de expresión. Y voy a preguntarle, ¿qué opina usted, maestro? ¿O qué opinión tiene usted respecto de las marchas? Sea la índole que sea. No vamos a poner un específico, sino en sí de las marchas. ¿Qué opinión le merecen, maestro? Tema bastante complejo, pero creo yo que lo relevante de esto es el derecho a la manifestación. Desde luego está consagrado en el mismo marco jurídico, constitucional, estatal, internacional, que le da la posibilidad a un grupo de personas o a una sociedad para poder expresarse de manera libre, de manera abierta, por alguna inconformidad, ¿no?
De repente vemos que 3, 4 personas cerraron una calle porque pues no hay luz, o de repente vemos de que la calle no está pavimentada. Y es el último derecho que tiene la ciudadanía para poder expresarse y hacer valer sus derechos. Es válido, desde luego. Lo que no es válido es que dentro de esas manifestaciones se generen actos de violencia, como lo hemos visto más propiamente en la Ciudad de México, y bueno, aquí en Oaxaca, que también nos han lastimado seriamente nuestro patrimonio edificado, nuestro patrimonio cultural que tenemos, nuestros edificios que de repente son pintarrajeados, y que desde luego eso es lo que no se debe de permitir. Por un lado, existe el derecho a la manifestación libremente, pacíficamente, pero no se debe de tolerar que se vuelvan actos de violencia donde ataquen a las personas, donde insulten a las personas, o en un momento dado donde incluso agredan a las personas. Se acordarán hace unos meses que en el Tribunal Unitario Agrario de Oaxaca, número 21, con sede en Oaxaca de Juárez, se llevaba una manifestación de una comunidad y de repente agredieron a un periodista también, y después se iniciaron todos los mecanismos legales, la Fiscalía del Estado de Oaxaca, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca integró la carpeta de investigación y finalmente fueron detenidas esas personas por la agresión que estaban haciendo al periodista. Pero imaginemos aquí el tema de la destrucción que se hace al patrimonio. Finalmente, pues lastima a todos, afecta a todos. Si bien es cierto que tenemos esa posibilidad de manifestarnos libremente, pacíficamente, pero también lo tenemos que hacer con responsabilidad. El tema es polémico, desde luego a nivel internacional hasta se han generado espacios de tolerancia donde pueden manifestarse las personas, válido, no válido, cuestionable, pero creo yo que en una manifestación, cuando realmente se busca el beneficio social de alcanzar ese beneficio de determinado derecho, de determinado acuerdo, o cumplir con una norma, finalmente permite avanzar y crecer. Lamentablemente vemos muchos casos en que la autoridad está un poquito alejada de la ciudadanía, y lo cual permite. ¿Qué buscan al final las comunidades? ¿Qué buscan nuestros pueblos? ¿Qué buscan los ciudadanos? ¿Qué buscan las sociedades? ¿Qué buscan los grupos? El ser escuchados, el ser oídos, que la autoridad responda a una necesidad. Desde luego que hay una corresponsabilidad porque nos corresponde a todos hacerle frente a determinado tema. Tristemente, estamos ahorita en un proceso de una pandemia que nos ha afectado a todos de una u otra manera, pero también existe la irresponsabilidad de muchas personas en que están organizando fiestas, en que se están yendo de vacaciones, sabiendo de la situación y el riesgo que se tiene, ¿no? Finalmente también es un tema de autorresponsabilidad, de cómo quiero yo comportarme hacia los demás o cómo quiero comportarme y cómo quisiera que también me respetaran ustedes. Creo yo que ese sería mi punto de vista, mi participación en ese sentido sobre el derecho a la manifestación, maestro Eric. Interesante, maestro, muchas gracias. Efectivamente, creo que ha dejado muy claro, ¿no? Es necesario a veces expresar, y lo comentaba al inicio, ¿no? De diferentes formas, orales, escritas, ¿no? De expresarse. Vamos a pasar, maestro, ahora a darle oportunidad aquí a las personas que nos acompañan a través de las redes sociales. Veo que hay bastantes preguntas. Hay muchos saludos para usted, interesante el tema, cómo lo está planteando, cómo lo está abordando. Bastantes saludos para la regidora Mirna, también, que hoy no pudo acompañarnos. Aquí hay una pregunta, maestro, dice, ya pareciera que lo abordó, pero creo que es interesante, me llama la atención. Pregunta Emanuel Sosa, ¿existe el límite al momento de hablar de libertad de expresión, maestro? Sí, efectivamente, la misma Constitución, el mismo marco jurídico nos establece, desde luego el marco jurídico nacional e internacional, la misma convención, el artículo 13 nos decía, la limitante es que no se ataque la moral. Y ahí viene otro cuestionamiento. ¿Qué entendemos por la moral o la moral pública? Que no se afecte la vida privada, que no se afecten los derechos de terceros, que no se provoque un delito, que no se perturbe el orden público. Desde luego que aquí viene el
choque de derechos, la libertad de expresión, el derecho al olvido, el derecho a la verdad, el derecho al honor, el derecho a la familia, a la vida privada, a la imagen, y toda esta combinación de derechos nos permite ponderar en un momento dado cuál es la importancia que debe de tener. Y desde luego, en un procedimiento propiamente, pues la autoridad tendrá que hacer una ponderación de derechos de cuál debe de prevalecer o cuál es el que menos se debe de afectar. En un tema de libertad de expresión, siempre debe ponderarse la libertad de expresión. Hay varios procedimientos, como ya lo decía yo, que se han ventilado en la Suprema Corte de Justicia y que se han puesto en tela de juicio y en ese análisis y en esa discusión en la cual hasta dónde una opinión finalmente puede afectar la vida privada de alguien. Ya lo decíamos, si es un servidor público, va a prevalecer un poquito más el derecho a la libertad de expresión por la dimensión que tiene de generar opinión, de crear información, de buscar información, de transmitir esa información para que la ciudadanía genere propiamente su opinión. Las limitantes están en la misma Constitución que se establece y que ya lo repetimos, que no se ataque la moral, la vida privada, los derechos de terceros, o que no se provoque un delito o perturbe el orden público. Efectivamente, ya lo había usted en este camino que vamos abordado en el punto, pero era importante dejar claro, creo, esta parte para nuestro público que nos acompaña. Hay otra pregunta, hay varias preguntas que están en el contexto, por ejemplo, ahorita que abordábamos lo de las marchas y le ponen ya algún nombre, alguna manifestación en específico, pero aquí hay una pregunta que también me llama bastante la atención, maestro, le dicen, ¿qué nos puede comentar sobre los comentarios que emite el presidente Obrador cuando les llama periodistas chayoteros, conservadores, respecto a las y los periodistas, cuando se hace la crítica a su gobierno? La pregunta dicen, ¿se trastoca la democracia ahí? Desde luego es un tema bastante delicado. Nosotros en unos foros lo hemos ventilado y lo hemos manifestado de que tristemente pareciera que existiera una política pública de un ataque directamente a los periodistas. Ya lo decía yo hace un momento, hay de todo, de todos los colores, de todos de todas las formaciones en materia de libertad de expresión o el ejercicio periodístico, algunos académicos, algunos con maestría, doctorado, algunos especialistas en materia de libertad de expresión, algunos que han cursado la licenciatura de comunicaciones o periodismo, algunos que se han hecho de manera empírica, porque aquí viene una curiosidad. La Ley General de Profesiones que rige a nivel nacional no contempla al periodista ni como arte, ni como oficio, ni técnica, ni profesión. Contempla ciencias de la comunicación, otro rollo totalmente aparte o otro tema diferente, ¿no? Al final, todas las profesiones que se generan deben de abarcar un tema de profesionalismo, de seriedad y de responsabilidad. El emitir una opinión lleva muchas consecuencias y el poder decir determinada cuestión, eso nos permite abordar y desde luego buscar la información. Tristemente pareciera que hay una política pública de ataque directa, total, a algunos periodistas. Desde luego que algunos han abusado de esa libertad de expresión. Nada más basta ver en algunas presentaciones que en alguna otra ocasión lo podemos compartir, cómo el periodista a través de la escritura o del periódico, de la prensa, ha castigado, sancionado, rematado, como si fuera una autoridad jurisdiccional. Ha puesto castigos exagerados o nombres o ha estigmatizado a determinados grupos, sectores o a una persona de manera individual, ¿no? Ejemplo, de repente vemos en nuestros espectaculares en Oaxaca de Juárez, o a nivel estatal, unos pues, grandes pancartas de difamación o de personas que le robó el marido a la esposa de fulano de tal, que no pagó la pensión alimenticia, como hace unos días que fueron exhibidos varios, inclusive abogados también, en la cual no han pagado la pensión alimenticia. Entonces, ¿hasta dónde entra este choque? Ese choque finalmente es
La libertad de expresión sí lleva esa implícita la posibilidad de decir todo, pero también está la limitante de que no debo de afectar. Tristemente, sí hay un tema muy delicado. Ya inclusive la relatoría de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se pronunció en un lenguaje estigmatizador, así lo manifestó en un documento que podemos compartir si es que lo solicitan, en la cual se exhorta al presidente de la República a no utilizar ese lenguaje ofensivo, discriminatorio, estigmatizador a los periodistas. Se acordarán que en los primeros 6 meses, cuando él empezó con este tipo de mensajes y que ya ahorita inclusive ya vieron una sección de quién es quién en el tema de periodismo, ¿no? De que se ventilan diferentes temas, ¿no? Uno de los periodistas muy reconocidos de la Ciudad de México fue a desayunar con su familia, saliendo de una de las calles principales de la Ciudad de México, fue agredido por varios ciudadanos, en la cual le decía, siga usted escribiendo en contra del presidente y se mete con nosotros, no con el presidente, porque nosotros somos los portavoces del presidente. Eso es lo delicado. Y ahí es muy triste llegar a esos niveles, pero desde luego creemos que conforme avance el tiempo, conforme avancen las instituciones, los organismos internacionales juegan un papel fundamental para tratar de limitar este tipo de expresiones o este tipo de mensajes o lenguaje que se utiliza en contra de los periodistas. Sin duda interesante y todos estos ejemplos que ha puesto de nuestro auditorio están metidos en el tema y aquí hacen otra pregunta que tiene mucha relación con lo que acaba de comentar el maestro. Dice, cuando se trata de figuras públicas, políticos, funcionarios, ¿cuál es el límite de la libertad de expresión a su vida privada? Desde luego que no hay una regla generalizada, no hay una regla de decir hasta dónde, sino se va a entender de acuerdo a cada caso concreto, de acuerdo a la afectación del derecho que se pueda generar. Si bien es cierto que el estándar de protección de la libertad de expresión es bastante amplio, también están los otros derechos, la vida privada, el honor, la imagen, la familia o los menores de edad, pero se tiene que atender el tema concreto para analizar el caso. Va a ser muy difícil que podamos tener esas reglas generalizadas de decir, si se afecta de esta manera hasta tanto a la persona o al funcionario público, el mismo criterio que la Suprema Corte de Justicia y que la Corte Interamericana ha establecido es que todos los servidores públicos, por el hecho de ser servidores públicos, son objeto de mayor búsqueda, de mayor opinión o contraopiniones que se generan para verificar que su actuar vaya de acorde a su vida privada. O sea, el escrutinio que se hace a un servidor público es mayor de cualquier ser humano normal. El servidor público va a ser vigilado por todos los medios para tratar de decir qué sí está haciendo bien, qué no está haciendo bien o en qué ha existido esas complicidades. Desde luego, yo lo decía hace un momento, he ahí la importancia de las investigaciones periodísticas, de cómo se ha avanzado en ventilar diferentes actos de corrupción que se van generando por algunos, no por todos, porque en la administración pública sin duda hay de todos los elementos, como también hay de todos los elementos en abogados, en activistas, en defensores, en profesionales, en académicos, en maestros y desde luego en periodistas. Le reitero, maestro, está siendo muy agradable este encuentro de ideas esta tarde con usted, con la forma tan sencilla. Eso es a veces muy difícil de encontrar porque es un tema difícil y la verdad es que lo está usted digiriendo y lo está poniendo tan fácil que creo que va quedando muy bien para todo nuestro auditorio. Hay muchísimas preguntas. Ojalá en redes podamos contestar, a los que nos mandan mensajes, les vamos a hacer llegar las preguntas a usted para que también, por el tiempo, bueno, pues podamos darles respuesta. Y bien, pues voy a pasar ya a nuestra parte última de nuestro programa, maestro, respetando los temas de tiempos. Y en este sentido, bueno, pues yo le diría, maestro, ¿cuál es la conclusión? ¿A qué conclusiones podríamos llegar
esta charla hoy, de nuestro encuentro de ideas, con el tema de la libertad de expresión como un derecho humano. Adelante, Max. Me atrevería a hacer tres observaciones o puntualizar tres elementos. Todo ser humano tiene la posibilidad de expresarse abiertamente, libremente. Tengo la posibilidad de decir lo que siento, lo que pienso, a través de la pintura, a través de la escritura, de las letras, un poema, una canción, poesía, una nota musical, una pintura, un retrato. Puedo plasmar todo lo que yo quiera. Puedo manifestar y decir y expresarlo. Puedo hacer hasta una caricatura un poco grotesca de algún servidor, de algún funcionario, y desde luego está garantizado y protegido en materia de libertad de expresión. Tengo ese derecho. Donde sí tengo muchas limitantes es que yo afecte derechos de la niñez, derechos de los menores de edad, derechos de las mujeres en algunas condicionantes, genere yo un delito, perturbe yo la paz social o afecte los derechos de terceros. Desde luego, una opinión de un ser humano, Juan Maldonado Vargas, opina XT. Puede tener trascendencia, puede tener relevancia, o también puede quedar ahí perdida en todas las redes sociales. Y no pasa nada. Pero si yo ataco y digo algo que no tengo comprobado, que no tengo justificado, que mi fuente no me lo permite tener, y sé que eso va a ser objeto de una demanda en la vía de responsabilidad civil por daño moral, pues tendré que enfrentar todo el tema, como cualquier persona. Pero aquí viene el otro elemento, el derecho social, el derecho colectivo, el derecho a estar informado por parte de la sociedad, donde va implícito el tema del ejercicio periodístico. Cuando un periodista, llámese que sea nuevo, que apenas terminó la carrera y que está iniciando, y le tocó tener esos 5 minutos en que vio un accidente, o subió la fotografía, o dijo un comentario, o hizo, y tiene mayor trascendencia. Y las redes sociales, con este tema curioso que de repente en alguna imagen se hace viral en todas las redes sociales, y bueno, finalmente es cuestionable estos temas o esos famosos memes que se hacen, ¿no? Tengo esa posibilidad, desde luego, pero si genero un delito, si genero una afectación, desde luego que los procedimientos, por el impacto de lo que representa la opinión pública de este periodista, pues será objeto de mayor búsqueda, tanto el servidor como el periodista, y desde luego en un procedimiento tendrá que ponerse en tela de juicio el derecho a la libertad de expresión, de generar opinión, de pensamiento, de expresar, ante un derecho privado, ante un derecho moral, ante un derecho de imagen, de familia o de un menor. Y a partir de ahí, desde luego, las autoridades tendrán que determinar y establecer cuáles son los parámetros de acuerdo a los estándares internacionales. Desde luego, lo que tenemos que hacer como seres humanos es ser responsables de lo que decimos, de lo que hacemos, de lo que comentamos, de lo que compartimos. Desde luego que con estas redes sociales de repente compartimos una información y termina siendo falsa esa información. A todos nos ha pasado de una u otra manera, subimos una imagen, una fotografía, desde luego de repente subimos, no sé, por decirlo, una fotografía de una planta, de una flor, y la conocemos de una u otra manera, en otros lugares la conocen de otra manera, y de repente se generan esas polémicas. Al final, la libertad de expresión que busca como derecho humano es que la ciudadanía puede expresarse libremente, que ese sería el tercer elemento. La posibilidad que tengo como ser humano de expresarme libremente, de poder decir lo que pienso, lo que siento, propiamente mi sentir, de cómo me siento yo, cómo veo a la sociedad, qué es lo que veo de manera generalizada, qué me gustaría que se estuviera generando en la sociedad. Y a partir de ahí, pues el marco jurídico y los estándares internacionales tienen que proteger ese derecho que tenemos todos los seres humanos de poder estar debidamente informados. Ya en el tema social, en el tema colectivo del ejercicio periodístico, nos permite determinar cuál es la función y el papel que juega el periodista. Y esa función lleva más responsabilidades, desde luego, porque ahí implica cotejo de información, el buscar la información, el generar la información, el crear la información y, desde luego, tener la documentación, tener las fuentes o la solidez, porque va implícito también la calidad y la credibilidad del periodista en esa opinión. Decir algo, todos lo podemos decir, pero en un momento dado, ante procedimientos,
sí se tiene que generar esa protección y desde luego sostener esa opinión. Desde luego hay un tema fundamental, la protección de las fuentes que tiene todo periodista. El estándar internacional es muy amplio y una vez que te recibimos determinada información que se ha cotejado, digo, de repente a algunos que estamos inmersos en el ejercicio periodístico nos han enviado correos electrónicos con algunas facturas, con algunos documentos, con alguna información, que desde luego que a alguien interesa que esa información sea ventilada para contrarrestar o afectar a determinado grupo, partido o servidor público, pero a partir de ahí se tiene que buscar esa información, se tiene que cotejar toda esa información y si en un momento dado, vía acceso a la información, a través de los institutos de acceso a la información pública o a través de las mismas herramientas que se tienen del derecho de petición para conseguir la información, se puede conseguir toda esa información y si en un momento dado está bien firmada la información, desde luego va a ser muy difícil que un procedimiento en materia civil o inclusive una denuncia en materia penal permita contrarrestar o limitar ese ejercicio periodístico, porque la base de la investigación, la base y la credibilidad de ese periodista, pues está 100% protegida y desde luego comprobada con la información que se tenga en una investigación. Esa sería mi opinión, maestro Pei. Pues un gusto, la verdad es que fue muy grato charlar con usted en este encuentro de ideas. La verdad es que creo que haciendo un pasaje rápido, ¿no? Si conocemos, ¿no? Si nos aproximamos un poquito a qué es esa libertad de expresión, si la promovemos a través de temas, valores éticos, seriedad, responsabilidad, vamos a ser una fuente fiable, ¿no? De poder cumplir con este deber también de garantizarlo en algún momento y pues además apegados a un marco jurídico, creo que va muy bien, va muy bien. Fue un gusto, de verdad, compartir esta tarde. Reciba un caluroso saludo de la regidora Mirna López Torres, regidora de Derechos Humanos y de Igualdad de Género del municipio de Oaxaca de Juárez. Y pues agradecidos con que nos haya acompañado esta tarde en nuestro programa Encuentro de Ideas. Seguramente tendremos alguna otra invitación para que charlemos más. Hay mucha información, hay muchos temas, pero bueno, cumpliendo con nuestros parámetros también de tiempo de nuestro auditorio, pues me resta más que agradecerle a todas y todos los que nos han acompañado en nuestras redes, pero sobre todo a usted, y enviarle un caluroso abrazo, maestro Juan Maldonado Vargas. Buenas tardes y nos vemos el siguiente viernes. Hasta luego, maestro. Gracias. Hasta luego. Buenas tardes, maestro.